El gallo del diablo. Hace muchos años, Romualdo Santos era conocido en todo Morelos por ser el peor gallero de la región. Los hombres del pueblo se reunían en los palenques para ver las peleas de gallos, un espectáculo ruidoso y lleno de apuestas, pero siempre se burlaban de Romualdo. Sus gallos, débiles y flacos, no aguantaban ni un solo combate. Las risas resonaban en el aire cuando sus aves caían derrotadas sin apenas haber luchado. Pero lo peor de todo era Martín. Martín era el gallero más exitoso y presumido del lugar. No había pelea en la que no ganara y disfrutaba humillando a Romualdo cada vez que podía. «Romualdo, apuesta contra ti mismo. Es la única forma de que ganes algo», le gritaba Martín entre carcajadas, rodeado de amigos y billetes. Una noche, cansado de tantas derrotas, Romualdo tomó una decisión desesperada. Había vendido su casa, su humilde jacal, para comprar un gallo que, según él, cambiaría su suerte. Lo llevó al palenque esa misma noche, con la esperanza de derrotar a El Turco, el gallo invicto de Martín. Pero fue en vano. Su gallo no duró ni 15 segundos antes de caer muerto en el suelo. El Turco lo había destrozado en un solo golpe. Romualdo sintió que el mundo se derrumbaba sobre él. La gente se reía a carcajadas y Martín, como siempre, se llenaba los bolsillos de dinero. Sin un centavo y sin techo donde guarecerse, Romualdo vagó por las calles oscuras y silenciosas del pueblo, con la cabeza baja y el corazón lleno de rabia. Si tan solo pudiera ganarle a Martín, murmuraba para sí mismo. Si pudiera quitarle todo lo que tiene, daría lo que fuera por verlo arruinado. De repente, un rayo iluminó el cielo, seguido de un trueno que sacudió la tierra. Y en medio de la tormenta, una voz áspera y profunda lo llamó. Romualdo, ven aquí antes de que te empapes». Romualdo miró a su alrededor y vio bajo un viejo tejabán a un anciano que lo llamaba con la mano. Sin pensarlo 2 veces, se acercó. El anciano, con el rostro cubierto de arrugas y una barba canosa, le ofreció un trago de mezcal. «¿Qué te pasa, muchacho? Pareces haber perdido más que una pelea», le dijo el viejo con una sonrisa burlona. Romualdo, enfadado y sin saber qué más hacer, tomó el mezcal y bebió un largo trago. «Estoy cansado, don», dijo con voz ronca. «No hago más que perder. Martín me ha quitado todo y no tengo ni un peso. Solo quiero una oportunidad para ganar, solo una vez, y hacer que Martín pague por lo que me ha hecho». El viejo lo miró con ojos brillantes y misteriosos. «¿Harías lo que fuera por ganarle a Martín y recuperar todo lo que has perdido?», preguntó el anciano, inclinándose hacia él. Romualdo, sin dudar, asintió. «Lo que sea, patrón», respondió con determinación. El viejo soltó una carcajada y sacó de detrás de él una jaula cubierta por un trapo negro. «Mira, chamaco, este es el gallo que te sacará de tu miseria», dijo el anciano mientras levantaba el trapo. Dentro de la jaula había un gallo completamente negro, con plumas tan oscuras como la noche misma y ojos rojos que brillaban con una intensidad demoníaca. «Este gallo es especial», continuó el viejo. «No es como los otros. Es un demonio en forma de gallo. Si lo cuidas bien, te hará ganar cada pelea. Pero hay una condición. Nunca, pero nunca, des limosna ni caridad a nadie, ni a los pobres ni a la iglesia. Si lo haces, el gallo perderá su poder. Y otra cosa, cuando cumplas el doble de tu edad, tendrás que devolvérmelo o vendré a buscarte yo mismo». Romualdo, fascinado por el gallo, aceptó el trato sin dudar. Tomó la jaula y se fue a su casa, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Esa noche alimentó al gallo con carne molida y vino, tal como le había dicho el anciano. Y al día siguiente
volvió al palenque con una actitud completamente diferente. Cuando llegó, los otros galleros empezaron a reírse de él, como siempre. «Miren quién volvió, el que nunca gana», gritó uno de ellos. Pero cuando Romualdo sacó al gallo negro de la jaula, el palenque quedó en silencio. Nadie había visto un gallo como ese. Martín, con su confianza de siempre, soltó a su mejor gallo, un hermoso colorado llamado el Zarco. La pelea fue brutal. En cuestión de segundos, el gallo negro destrozó a el Zarco, arrancándole las plumas y dejándolo inerte en el suelo. Todos los presentes quedaron boquiabiertos. Romualdo, que nunca había ganado una pelea, se llevó la victoria y una enorme suma de dinero. Martín, furioso y lleno de envidia, lo retó a otra pelea. Esta vez apostó todo lo que tenía, confiado en que la victoria de Romualdo había sido pura suerte. Pero Romualdo, con su nuevo gallo, aceptó sin dudar. Esa noche, antes de la pelea, volvió a alimentar al gallo con carne molida y vino, tal como le había indicado el anciano. Cuando llegó el momento de la pelea, el gallo negro volvió a demostrar su poder. Aplastó a cada uno de los gallos de Martín, dejando al público en un silencio sepulcral. Nadie podía creer lo que veían. Romualdo había pasado de ser el hazmerreír del pueblo a ser el rey indiscutible de los palenques. El éxito de Romualdo no pasó desapercibido. Empezó a ganar en todos los palenques de la región, acumulando una fortuna que nunca había imaginado. Se hospedaba en hoteles de lujo, comía en los mejores restaurantes y su gallo siempre estaba a su lado, como su sombra. Sin embargo, con el tiempo, Romualdo empezó a sentirse solo. A pesar de todo el dinero y el éxito, no tenía con quién compartir su vida. Fue entonces cuando conoció a Carmen, una joven hermosa y cariñosa que se enamoró de él. Romualdo pensó que finalmente había encontrado la felicidad, pero Carmen tenía un problema. «Ese gallo me da miedo», le dijo una noche. «No puedo estar tranquila con ese animal cerca. Tienes que elegir o el gallo o yo». Romualdo no sabía qué hacer. Amaba a Carmen, pero el gallo había sido la clave de su éxito. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, algo terrible sucedió. Carmen desapareció una noche sin dejar rastro, y al día siguiente encontraron su cuerpo destrozado en el campo, con marcas de garras en la piel. Romualdo, devastado por la pérdida, encontró el relicario de Carmen dentro de la jaula del gallo negro. Comprendió entonces que había pagado un precio demasiado alto por su éxito. Años después, Romualdo intentó huir de su destino. Se mudó a otro pueblo con Rosario, su nueva esposa, y tuvieron hijos. Intentó llevar una vida tranquila, pero siempre sentía el peso del pacto que había hecho con el viejo. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, escuchó el cacareo familiar del gallo. Al voltear, lo vio ahí, de pie, observándolo con sus ojos rojos brillantes. Y junto a él, el viejo que le había dado el gallo, sentado en una roca. «Te lo advertí, muchacho», dijo el anciano con una sonrisa burlona. «Nos jugaste chueco, ahora es hora de pagar». Romualdo sabía que no había forma de escapar. Le dejó una carta a su esposa, diciéndole dónde estaba todo su dinero, y desapareció en la sierra, junto al gallo y al viejo. Desde entonces, en algunos palenques del estado de Morelos, cuentan la leyenda de un hombre con un gallo negro que aparece de la nada, desafiando a los galleros más valientes. Dicen que si aceptas pelear contra ese gallo, estás condenando tu alma, pues ese gallo te llevará directo al infierno. Y dime, ¿qué parte de esta historia estuvo interesante? El misterioso caballo con reglas extrañas. Pero antes, este vídeo es una versión mejorada de la historia original.
Así que empezamos. Hace algún tiempo me encontraba en una situación difícil. Mi nombre es Anne y soy estudiante de veterinaria. Necesitaba dinero para pagar mi último año de estudios. Había trabajado como camarera en un pub durante el verano, pero el dinero no era suficiente. No quería pedirle ayudas a mi madre. Ella tenía sus propios problemas. Un domingo por la tarde, estaba revisando el periódico cuando vi un anuncio que llamó mi atención. Se busca persona responsable para cuidar un caballo durante 7 días. Interesados. Llamar al teléfono. Preguntar por la señora White. Me emocioné al leerlo. Siempre he amado a los caballos. De niña mis abuelos tenían unos cuantos y aprendí a cuidarlos y montarlos. Además, como estudiante de veterinaria, sabía que tenía las habilidades necesarias. Sin pensarlo 2 veces, llamé al número. Después de un par de tonos, una voz dulce y anciana contestó. Hola, buenos días. ¿Hablo con la señora White? Pregunté. Sí, querida. ¿En qué puedo ayudarte? Respondió amablemente. Vi su anuncio en el periódico. Estoy interesada en el trabajo para cuidar a su caballo. La señora White parecía encantada. Me hizo algunas preguntas sobre mi experiencia con caballos y le conté todo lo que sabía. Al final, me invitó a su casa para conocer al caballo y ver cómo nos llevábamos. Su sobrino Cal vendría a recogerme el lunes. El lunes por la mañana, esperé en el lugar acordado. Un coche antiguo y polvoriento se detuvo frente a mí. Un hombre alto y silencioso salió del vehículo. ¿Eres Anne?, preguntó con voz grave. Sí, soy yo. Soy Carl. Sube, por favor. El viaje fue largo y silencioso. Carl no era muy hablador. Mientras avanzábamos, escuché en la radio una noticia inquietante. El asesino del sendero ha vuelto a atacar. 2 excursionistas fueron encontrados sin vida en el bosque cercano. Sentí un escalofrío. Ojalá lo atrapen pronto a ese hombre. Finalmente, nos desviamos por un camino de tierra que parecía poco transitado. Me pregunté si había sido buena idea aceptar este trabajo tan lejos de la ciudad. Carl notó mi inquietud. No hay mucha cobertura por aquí. Tampoco hay internet ni televisión en la casa, dijo sin apartar la vista del camino. Oh, está bien, respondí, intentando sonar tranquila. Llegamos a una casa antigua y encantadora, rodeada de campos verdes. Parecía sacada de un cuento. Cerca de la casa había un establo y un amplio corral. Dentro del cercado vi a un caballo negro como la noche. Era enorme y majestuoso, con una melena larga y brillante. La señora White salió a recibirnos. Era una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño. Vestía un suéter verde con flores bordadas y sonreía con calidez. «Anne, querida, qué alegría conocerte», dijo mientras me abrazaba suavemente. «El gusto es mío, señora White. Gracias por esta oportunidad. Ven, te presentaré a Lodge». Nos acercamos al corral y el caballo alzó la cabeza al vernos. La señora White acarició su hocico. «Lodge, ella es Anne. Sé bueno con ella». El caballo me miró con sus grandes ojos castaños. Sentí una conexión inmediata. Extendí mi mano y él acercó su cabeza para que lo acariciara. Pasamos las siguientes horas hablando sobre el cuidado de Lodge. La señora White me mostró el establo, el alimento y cómo le gustaba que lo cepillaran. Después me preguntó: «Anne, debo irme mañana temprano. ¿Crees que puedes encargarte de Lodge?» «Por supuesto, señora White. Haré todo lo posible para cuidarlo bien». Ella sonrió, pero su expresión se volvió seria por un momento. «Hay algunas reglas que debes seguir al pie de la letra. Por favor, léelas con atención». Me entregó un papel con una lista escrita a mano. 1. Si sales a cabalgar y Lodge se detiene frente a un río o lago y mira fijamente el agua, da la vuelta y regresa a casa. 2. Después del paseo, quítale la montura y déjalo libre durante la noche. No lo encierres en el establo. 3. Al anochecer,
Cierra todas las puertas y ventanas del piso de abajo. No salgas de la casa durante la noche. 4. Si escuchas ruidos extraños o ves sombras, quédate quieta y di su nombre. Lodge. Deja que se acerque y te huela. No te muevas hasta que se marche. 5. Si encuentras un animal muerto en la puerta por la mañana, recógelo y quémalo en la caldera del sótano. No hables de ello con nadie. Levanté la mirada, confundida. ¿A qué se deben estas reglas?, pregunté. La señora White me miró fijamente. Es muy importante que las sigas, Anne. Lodge es un caballo especial. Prométeme que lo harás. Asentí lentamente. Lo prometo. Carl, que había estado en silencio hasta entonces, agregó: más te vale cumplirlas. Sentí un escalofrío, pero no dije nada. Al día siguiente, la señora White y Carl se marcharon. Me quedé sola con Lodge en aquel lugar apartado. Decidí dar un paseo con él por la tarde. El bosque era tranquilo y el aire fresco me hacía sentir en paz. Mientras cabalgábamos, llegamos a un río. De repente, Lodge se detuvo y miró fijamente el agua. Recordé la primera regla. Sentí un nudo en el estómago. Vamos, Lodge, es hora de volver, dije con voz temblorosa. Di media vuelta y regresamos a casa. Esa noche hice exactamente lo que decía la lista. Le quité la montura a Lodge y lo dejé suelto. Cerré todas las puertas y ventanas y me aseguré de que todo estuviera bien cerrado. Las primeras noches fueron tranquilas. Escuchaba a Lodge galopar por los campos, pero no le di importancia. Sin embargo, una mañana encontré una ardilla muerta en la puerta. Tenía heridas terribles. Me estremecí. Recordé la quinta regla. La recogí con cuidado y la llevé al sótano. Allí, la quemé en la caldera, tal como me indicaron. Sentía que algo no estaba bien, pero traté de no pensar en ello. Otra tarde, mientras observaba a Lodge desde la ventana, vi cómo un ciervo salía del bosque. Lodge lo miró fijamente. De repente, corrió hacia él y ambos desaparecieron entre los árboles. Me preocupé, pero cuando regresó, parecía estar bien. Al día siguiente, encontré manchas de sangre en su boca y pecho. Me alarmé y lo examiné en busca de heridas, pero no tenía ninguna. ¿De dónde venía esa sangre? El ambiente se volvía más extraño cada día. Una noche, escuché ruidos fuertes afuera. Lodge relinchaba de manera escalofriante. Decidí salir a ver qué ocurría. Al abrir la puerta vi una sombra enorme moverse rápidamente. ¡Lodge!, grité, esperando que mi voz lo calmara. La figura se acercó. Al iluminarla con mi linterna, vi algo que jamás olvidaré. Era Lodge, pero sus ojos eran blancos como la leche, sin pupilas. Su boca estaba llena de dientes afilados y ensangrentados. El miedo me paralizó. Recordé la cuarta regla. «Lodge», susurré, intentando mantener la calma. Él se acercó lentamente y olfateó mi rostro. Su aliento olía a carne podrida. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero después de unos momentos, se alejó y desapareció en la oscuridad. Corrí de vuelta a la casa y cerré la puerta con fuerza. Pasé el resto de la noche temblando, sin poder dormir. A la mañana siguiente, llamé a la señora White. Señora White, algo está mal con Lodge. Anoche lo vi transformado. Tenía dientes afilados y ojos blancos. Me asusté mucho. Ella respondió con voz tranquila. Anne, te dije que siguieras las reglas. Lodge puede ser diferente por las noches, pero mientras cumplas con lo indicado, no te hará daño. Pero, ¿qué es él?, pregunté desesperada. Es un protector. Ha estado con mi familia por generaciones. Por favor, confía en mí. Solo queda un par de días más. Puedes hacerlo. Suspiré. Necesitaba el dinero y solo quedaban 2 días. Decidí quedarme. La última noche me aseguré de seguir todas las reglas al pie de la letra. Me fui a la cama temprano, esperando que todo terminara pronto. Pero, en medio de la noche, un grito desgarrador me despertó. Sonaba como alguien pidiendo ayuda.
Me levanté rápidamente y miré por la ventana. No vi nada. Contra todo instinto, decidí salir a ver qué ocurría. Tomé mi linterna y abrí la puerta. ¡Hola! ¿Me oyes? ¡Voy a ayudarte!, grité a pleno pulmón. Estaba a punto de salir de la casa cuando, de pronto, una sombra surgió entre los árboles. A la luz de mi linterna vi a un hombre de unos 40 años, desaliñado y con ropa sucia. Uno de sus brazos estaba manchado de rojo. ¿Acaso Lodge lo había atacado? Quédate ahí. Voy hacia ti, le dije tratando de sonar tranquila. Di un paso adelante, pero el desconocido clavó su mirada en mí y un escalofrío me recorrió. Sus ojos reflejaban miedo, pero también algo más, algo inquietante. Bajé la linterna y con horror vi que en su mano buena sostenía un cuchillo ensangrentado. Recordé las noticias sobre Edward Simons, el asesino del sendero, que había atacado por última vez cerca de mi pueblo. Sentí un terror helado. Hubiera preferido encontrarme con Lodge. Al menos con él sabía qué esperar. El hombre empezó a acercarse, aferrando con fuerza su arma. Entra en la casa, gruñó con voz áspera. Mis pies no respondían. Estaba paralizada por el miedo y la confusión. Vamos, entra de una vez, antes de que esa bestia venga y nos ataque. Un rugido potente resonó en el bosque. Jamás pensé que me alegraría tanto de oírlo. Si me quedaba quieta, nada me sucedería. Le clavé el cuchillo y aún sigue vivo, susurró asustado. ¿Cómo diablos es posible? El hombre, veloz como una serpiente, me agarró del cuello y me empujó dentro de la casa. Cerró la puerta de un golpe y me arrinconó contra la pared con el cuchillo. Edward jadeaba y la sangre de su herida goteaba al suelo. Podía ver su desesperación y algo me decía que un loco como él era peor que el peor de los monstruos. ¿Cómo puedo escapar de esa cosa? Me quiere matar, exclamó desesperado. No puedes. Tendremos que esperar aquí hasta el amanecer. Entonces, se calmará. No me fastidies, perra. La policía me pisa los talones. No puedo quedarme aquí mucho tiempo. Es la única forma. Si sales, te atacará. Bajó la cabeza y murmuró algo ininteligible. De pronto, me miró con ojos desquiciados y me agarró del brazo. No puede concentrarse en dos presas a la vez. ¿No es cierto? Dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Antes de que pudiera responder, un dolor agudo me atravesó el estómago. Miré hacia abajo y vi el cuchillo hundido en mi vientre. ¡No!, grité. La sangre empezó a fluir y caía a mis pies. Cuando ese miserable sacó el cuchillo, el dolor era indescriptible. Mis piernas cedieron y caí de rodillas. Entonces Edward me agarró del cuello del abrigo y abrió la puerta. Lodge estaba afuera, a pocos pasos. Rugió al vernos, listo para atacar. «Aquí tienes tu cena, caballo», dijo lanzándome hacia él. La puerta se cerró de golpe y quedé a merced de Lodge. Me tumbé boca arriba, sujetando la herida. La sangre no dejaba de brotar. Fuera lo que fuera a pasar, no tenía esperanza. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran por mis mejillas. Lodge se acercó rápidamente hasta que sentí la punta de su casco contra mi frente. Su aliento caliente y fétido me envolvió mientras olfateaba mi cuerpo. Pronto llegó a la herida en mi vientre. Con las pocas fuerzas que me quedaban, susurré: «Por favor, Lodge». Las lágrimas corrían sin cesar. Si iba a morir, prefería recordar a Lodge como el caballo dócil con el que cabalgué tantas veces por el bosque, no como un monstruo que me destrozaría con sus colmillos. Sentí algo cálido y húmedo sobre la herida. Lodge me estaba lamiendo. Probaba mi sangre antes de devorarme. Pero el temido mordisco nunca llegó. En cambio, apartó su hocico y lamió mi frente con suavidad. En ese momento escuché pasos alejándose detrás de la casa. Lodge levantó la cabeza y aguzó las orejas. Su sonrisa llena de dientes se ensanchó,
y con un gruñido aterrador salió al trote hacia el borde del bosque. En cuanto se fue, un calor intenso brotó de mi herida y se extendió por todo mi cuerpo. Era como si fuego ardiera en mis venas. Me quemaba y sentía que la cabeza me iba a estallar. Quise gritar, pero no pude. Pronto perdí el conocimiento. A la mañana siguiente, lo primero que oí al despertar fue una voz conocida. Abrí los ojos. Estaba en mi habitación, en casa de la señora White. Ella estaba junto a mi cama y sonrió al verme despertar. Gracias a Dios, querida. Carl y yo llegamos hace unas horas. Cuando te vimos en el suelo, temí lo peor. Por suerte, ¿estás bien? Me incorporé como pude y me toqué el estómago. Recordé la herida y miré mi vientre con horror, pero no había nada. La única evidencia de que me apuñalaron eran mis ropas rasgadas y manchadas de sangre, donde el cuchillo había entrado. ¿Qué me pasó? El asesino del sendero vino aquí y me atacó. Me apuñaló. Eso explica muchas cosas, respondió ella. La miré confundida y ella me sonrió. Lodge se encargó de ese sujeto. Había mucha sangre en el borde del bosque, detrás de la casa. Seguimos el rastro y encontramos lo que quedaba de él. Debió ser una persona tan vil que Lodge ni siquiera se lo comió. Solo lo destrozó. No tuvo una muerte agradable, te lo aseguro. Cal está ahora en el pueblo informando a la policía. Pensarán que lo mató un animal salvaje y asunto arreglado. ¿Y mi herida? Lodge es un misterio, querida. Puede parecer aterrador al principio, pero cuando lo conoces y sigues sus reglas, es el animal más leal que puedas imaginar. La señora White me contó que Lodge había estado en su familia por generaciones, desde los tiempos de los celtas. Uno de sus ancestros hizo un pacto con él. Ellos lo cuidarían y lo dejarían ser durante las noches. A cambio, el caballo los protegería y no les haría daño, siempre que siguieran ciertas reglas. El hecho de que Lodge te haya dejado presas en la entrada significa que te considera parte de la familia. Desde que está conmigo, nadie ha logrado eso. Felicidades, querida. ¿Le agradas? La señora me acarició la cabeza con ternura y me dejó descansar el resto del día. A la mañana siguiente, desayuné lo que me preparó y me sentí con fuerzas para levantarme. Encontré a la señora White afuera, limpiando los belfos de Lodge. En el balde blanco distinguí manchas rojas familiares. Ya nada de ese animal podía sorprenderme. Lodge relinchó suavemente al verme y trotó hacia mí. Acercó su hocico a mi mano. Su aliento olía a sangre y podredumbre, pero no me importó. Le acaricié la frente con cariño. Muchas gracias, Lodge, susurré. Y dime, ¿qué parte de esta historia estuvo interesante? El músico que hizo un pacto con el mismísimo diablo. Nací en una familia humilde. Mi esposa, María, y yo luchamos por salir adelante tras el nacimiento de nuestra hija. Yo tocaba el arpa en las fiestas del pueblo, pero cuando no había celebraciones, me veía obligado a trabajar en el campo o con el ganado. Sin embargo, en un año, la sequía llegó como un ladrón en la noche. Las lluvias no se presentaron y las presas empezaron a vaciarse. Los pastos se convirtieron en un desierto y el ganado comenzó a morir de hambre. La situación se volvió crítica. Los rumores de robos y asesinatos se propagaban como un fuego incontrolable. Una noche, mientras intentaba consolar a María, le solté: si tuviera que ir al infierno para conseguir dinero y alimentar a nuestra hija, lo haría. Ella me miró preocupada y me respondió: no hables así, amor. Es el hambre que te hace delirar. Ven, cena algo. Y acepté, aunque mi mente estaba llena de desesperación. Voy a la tienda a comprar un poco de petróleo para la lámpara, le dije sabiendo que la noche nos rodeaba. Entonces, mientras caminaba hacia la tienda, vi a lo lejos una figura oscura. Era un jinete vestido de negro, montado en un caballo negro. A medida que se acercaba, el aire se volvió denso.
Cuando finalmente estuvo a mi lado, me miró fijamente y tras un breve silencio preguntó: ¿conoces a alguien en el pueblo que toque el arpa? Tengo una fiesta esta noche y busco a un músico. Sin pensarlo 2 veces, respondí: yo toco el arpa. Si lo desea, puedo ir a su fiesta. Sonrió con una expresión enigmática y me dijo: a las 12 de la noche pasaré por ti. Prepárate y espérame en la puerta de tu casa. Sin más, se alejó como un susurro en la oscuridad, sin siquiera preguntar algo más, sin decir una sola palabra. Al regresar a casa estaba lleno de emoción. Le conté a María sobre el jinete. Necesito que me prepares una cena ligera y que me dejes ropa limpia y planchada, le dije. También le pedí que sacara el arpa. Con una mezcla de preocupación y curiosidad, ella cumplió con mis peticiones mientras yo le relataba todo lo sucedido. A las 12 en punto, salí a la puerta de mi casa, con mi corazón latiendo con fuerza. El jinete llegó puntual. Sin detener su caballo, me instó a que subiera. «Agárrate bien», me advirtió. En un instante el caballo se elevó por el cielo como un rayo, y pronto nos encontramos frente a una enorme puerta de acero, magníficamente elaborada. 2 criados, vestidos con ropas lujosas, se acercaron y abrieron la puerta. Al entrar, quedé asombrado. El lugar estaba iluminado por una luz brillante que parecía venir de ninguna parte. Aún así, la atmósfera a mi alrededor se tornó densa y pesada cuando cruzamos la puerta. Un aire cálido y sulfuroso me envolvió, y mis sentidos se agudizaron. Las risas que resonaban a mi alrededor eran diferentes, un eco de alegría maníaca que retumbaba en mis oídos. Era una mezcla inquietante de júbilo y desesperación, como si los muertos celebraran su condena. El salón estaba iluminado por una luz extraña, que danzaba como llamas en el viento. Las sombras se alargaban y encogían, creando figuras grotescas en las paredes, y caminamos hacia un salón lleno de gente elegantemente vestida, que aguardaba nuestra llegada con una mezcla de expectativa y alegría. Sin embargo, la inquietud se apoderó de mí. Aunque tenía miedo, acomodé mi arpa y comencé a tocar. La música fluyó de mis dedos y la gente empezó a bailar. El ritmo me envolvió y me olvidé de mi angustia. Mientras tocaba, sentía como una mano invisible me empujaba a seguir tocando, a perderme en la melodía. Pero cada nota parecía vibrar con un eco del dolor de aquellos que me rodeaban. Cuando tomé un breve respiro, una mujer anciana se acercó a mí. Su rostro me era familiar y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era alguien que había conocido en vida, y su presencia me heló la sangre. «No te asustes», dijo con voz temblorosa. «Vengo a advertirte». Sus ojos, hundidos en sus cuencas, reflejaban una tristeza eterna. «Si te ofrecen vino, no lo tomes. Es fuego que consume el alma». Justo en ese momento un grupo de figuras se acercó, riendo y aplaudiendo, empujándome hacia una mesa donde había copas rebosantes de un líquido rojo que chisporroteaba. «Bebe, celebra con nosotros», gritaron, sus voces resonando en un coro escalofriante. Sentí que me sujetaban con manos frías y huesudas, y una presión abrumadora me hizo tambalear. «No, por favor, no quiero», intenté decir, pero mi voz se perdió entre las carcajadas. La mujer anciana me miró con desesperación. «Resiste, no dejes que te atrapen», gritó, mientras las figuras intentaban forzarme a levantar la copa. Su risa se tornó burlona, y la atmósfera se volvió más opresiva. El calor del lugar se volvió insoportable, como si las llamas del infierno ya abrasaran mis pies. «Bebe», insistieron. Sentí que mi voluntad se desvanecía, atrapada en un torbellino de sombras danzantes y risas macabras. En un acto de desesperación, me aparté de ellos, luchando por encontrar un poco de claridad en medio de la confusión. La mujer anciana se acercó aún más, su voz un susurro entre el bullicio. «No caigas en su trampa. Cuando regreses, diles a mis familiares que estoy arrepentida». En ese instante, la luz pareció apagarse momentáneamente y la música se detuvo.
Entonces el jinete se acercó y con un gesto ahuyentó a las figuras. «Es hora de irte», me dijo, y el aire pareció enfriarse de inmediato. Sin saber cómo, me vi envuelto de nuevo en la oscuridad, el eco de las risas aún resonando en mi mente. «Toma», me dijo, entregándome un costal lleno de dinero y llenando mi arpa de monedas de oro. La euforia me invadió mientras descendíamos de nuevo a mi hogar, el aire fresco de la mañana dándome la bienvenida. Regresé a la realidad, todavía temblando, pero con la sensación de que una parte de mí había quedado atrapada en aquel lugar aterrador, donde la desesperación y el deseo se entrelazaban en un baile macabro. Mientras el caballo negro volaba de vuelta al infierno, el peso de lo que había vivido se instalaba en mi pecho, un recordatorio constante de que la línea entre la vida y la muerte era más tenue de lo que había creído. Al llegar a casa, la euforia de las monedas de oro no podía borrar el terror que aún palpitaba en mi corazón. Me sentía como un espectro, un hombre marcado por la oscuridad que había vislumbrado. La sombra de aquella noche en el infierno nunca me dejaría. Al llegar, mi esposa me preguntó si había conseguido algo. «Toma lo que necesites del arpa», le dije, demasiado cansado para pensar en lo que había sucedido. Ella se acercó emocionada y al abrir el instrumento encontró el vestido que la mujer me había dado. Pero al intentar sacar más monedas, serpientes, lagartijas, arañas y alacranes comenzaron a salir del arpa. Al final, solo logré darle unas pocas monedas, lo mínimo que un músico ganaría por una noche de trabajo. Pero allí todo cambió por alguna razón. Los días siguieron su curso. De eso no había nada extraño. Las lluvias regresaron y la tierra se llenó de vida, pero yo me sentía cada vez más enfermo. Una fiebre constante me atormentaba, y los recuerdos de aquella noche en el infierno se repetían en mi mente como un eco. Es todo por ahora. Entonces dime, ¿qué parte de la historia te gustó más? A él no le gustan los números pares. Hace más de 30 años, conocí a un joven muy especial. Su nombre era Evaristo, y desde el primer día, todo en él llamaba la atención. Era alto, con el cabello negro, y ojos que parecían ver a través de tu alma. Su voz era suave, como una canción que no podías dejar de escuchar, y siempre estaba vestido de manera impecable, como si cada día fuera un evento importante. A ese tipo de personas en mi país las llamamos catrines, pues parecen príncipes en sus modales y aspecto. Al principio yo no quería acercarme a él. Era tan seguro de sí mismo, tan popular y siempre rodeado de personas que lo admiraban. Sentía que era alguien superficial, de esos que se creen superiores a los demás. Sin embargo, las vueltas de la vida nos pusieron en el mismo grupo para un proyecto de la escuela. No tuve otra opción que trabajar con él, así que acepté con algo de desconfianza. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al descubrir que detrás de su apariencia, Evaristo era amable y atento? No era para nada como yo pensaba. Un día, mientras trabajábamos en su casa, que estaba en un pueblo vecino, nuestra relación pasó de ser compañeros a amigos y, con el tiempo, a pareja. Él venía de una familia muy rica, aunque no entendía muy bien a qué se dedicaban. Solo sabía que no escatimaban en gastos, ni en lujos, ni en obras del pueblo. Por algún motivo, eso siempre me hacía sentir pequeña a su lado, como si no encajara del todo. Una de las primeras cosas raras que noté en Evaristo fue que, por alguna razón, nunca podíamos vernos los domingos. «Es un día sagrado», decía él con voz firme, sin dar más explicaciones. Yo pensaba que era por alguna religión parecida al cristianismo y no le di mayor importancia. Sin embargo, a medida que nuestra relación avanzaba, empezaron a surgir otros detalles aún más extraños. La regla de los 3. Vivimos juntos un tiempo, y ahí fue cuando empecé a notar que Evaristo tenía ciertos hábitos muy peculiares.
Todo en su vida parecía girar en torno al número 3. Tocaba las cosas 3 veces antes de usarlas, masticaba cada bocado 3 veces antes de tragar y bebía agua de un solo trago, siempre en grupos de 3. Al principio, pensé que tal vez era alguna manía, pero no podía evitar preguntarle: ¿por qué haces todo 3 veces? Le pregunté un día, entre risas, tratando de quitarle importancia. En ese instante su rostro cambió. Sus ojos se volvieron duros, como si hubiera dicho algo prohibido. Me miró con una intensidad que me heló la sangre y de repente me empujó suavemente, diciendo con voz firme: a mí no me gustan los números pares. Fue entonces cuando comprendí que aquello era más que una simple costumbre. Era una regla sagrada para él. A partir de ese día, decidí no preguntar más sobre sus rituales. La oscura creencia. Con el tiempo me enteré de que pertenecía a una extraña religión. Nunca me quiso decir su nombre ni hablarme de su deidad. Solo mencionaba algo sobre el peregrino. Creí que era alguna rama del cristianismo. Y aunque sus rituales eran bastante extraños, no me pareció algo peligroso. Al contrario, me sentía intrigada. Si quieres estar conmigo, deberás aceptar mis creencias, me dijo un día con voz seria. Decidí que podía intentarlo. Al fin y al cabo lo amaba y pensaba que podía acostumbrarme a sus hábitos. Empecé a tocar las cosas 3 veces, a rezar 2 frases a las 3 de la tarde y a evitar mirar ciertas esquinas de la casa que tenían formas redondeadas. Con el tiempo me pareció menos extraño, aunque en el fondo algo me decía que debía tener cuidado. La preparación para la boda. Pasaron varios años y un día Evaristo me propuso matrimonio. Me dijo que para tener una familia y recibir la bendición del peregrino, debíamos casarnos también por su religión. Acepté, emocionada de la idea de formar una familia con él, aunque no sabía muy bien en qué consistiría la ceremonia. Los días antes de la boda fueron los más extraños de mi vida. Evaristo trajo a 2 mujeres vestidas de negro que se encargaron de cuidarme y purificarme antes de la ceremonia. Dormían en mi misma habitación, recitando rezos extraños y peinándome con gran dedicación. Sus murmullos y sollozos mientras me preparaban llenaban la casa de un ambiente sombrío que me hacía sentir incómoda, pero pensaba que era parte de la tradición. 2 días antes de la boda, trajeron animales a la casa: 3 cabras, 3 gallinas y 3 cerdos. No entendía qué hacían allí, pero las mujeres cuidaban de ellos como si fueran sagrados. Una tarde, mientras estaba en el jardín, vi como una de las mujeres sacrificaba a una cabra. La pobre criatura berreaba y se resistía, y cuando su sangre comenzó a correr por el suelo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me sentí mareada, y creo que hasta me desmayé. Desde ese momento no podía dejar de preguntarme qué era exactamente lo que estaba pasando. El ritual de iniciación. Finalmente, llegó el día de la boda. Me vistieron con un hermoso vestido blanco, adornado con cintas rojas que parecían manchadas de sangre. Subí al auto con Evaristo, quien me cubrió los ojos con una venda. Después de un largo trayecto, me bajaron en un lugar que parecía un antiguo templo. Cuando me quitaron la venda, me encontré en una sala oscura, iluminada solo por velas y decorada con cortinas violetas y figuras extrañas en las paredes. El olor a incienso llenaba el ambiente y me sentía cada vez más inquieta. Me llevaron a una especie de altar, donde había una estatua enorme de una criatura que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Tenía cuerpo de oso, patas de diferentes animales y una cabeza coronada con extraños cuernos.
Me quedé helada al ver aquellos ojos de piedra que parecían observarme con una sonrisa siniestra. De repente, vi que Evaristo y las otras personas en la sala se ponían máscaras y comenzaban a murmurar palabras en un idioma desconocido. Uno a uno, todos se acercaron a mí y me besaron en los labios. Quería salir corriendo, pero algo me impedía moverme. Luego, trajeron a los animales que habían cuidado en casa, pero ahora estaban muertos, apilados en un carrito. El líder de la secta, un hombre con una túnica roja, tomó la sangre de los animales y me la colocó en el rostro, dibujando símbolos extraños mientras recitaba oraciones. La huida. En ese momento, algo en mi interior se rompió. Sentí una oleada de miedo tan grande que, sin pensarlo 2 veces, me zafé de sus manos y salí corriendo de aquel lugar. Los gritos de las personas detrás de mí resonaban en mis oídos mientras corría, y podía escuchar los pasos de Evaristo y de otros seguidores siguiéndome. El vestido se enredaba entre mis piernas y el lodo hacía que mis pies se sintieran pesados, pero no me detuve. Corrí hasta que finalmente encontré una carretera. Afortunadamente, un camionero me recogió y me llevó al hospital. Allí, descubrieron que en mi sangre había rastros de una sustancia que explicaba los desmayos que había tenido durante los días previos a la ceremonia. Supe entonces que Evaristo había estado administrándome algo sin mi conocimiento, y eso me hizo sentir aún más aterrada. Después de todo aquello, pedí el divorcio y me mudé lejos, junto a mi familia. Sin embargo, nunca pude dejar atrás los recuerdos. A veces siento que alguien me observa, y en mis pesadillas escucho los rezos extraños y los lamentos de las mujeres que me acompañaron aquellos días. He intentado llevar una vida normal, pero aún hay noches en las que siento que los miembros de la secta están cerca, observándome desde las sombras. Evaristo formó otra familia y continuó con su vida, pero yo, en cambio, llevo conmigo las marcas de aquella experiencia, recordando siempre su advertencia sobre los números pares. Si alguna vez te encuentras con alguien obsesionado con el número 3 o con costumbres extrañas, aléjate lo más rápido posible. Puede que esa persona esté ligada a creencias oscuras, de esas que no traen más que sufrimiento y miedo. Bueno, por ahora esto es toda mi historia, amigos. Cuídense mucho y no se metan a esas cosas oscuras. Busquen la luz y la verdad. La casa del barrio 3. Un relato que doña Norma escribió y yo la mejoré. Así que ponte listo y empezamos mientras estés allí haciendo tus cosas. Nunca he podido olvidar lo que pasó en 1969, en Minas de Barro Terán, el pequeño pueblo minero donde vivía. Tenía solo 23 años y estaba recién casada con Andrés, mi mundo entero. Era minero, como tantos otros hombres del pueblo, fuerte y trabajador, con una sonrisa que me hacía sentir que, aunque viviéramos con poco, teníamos todo lo necesario. Nuestra casita en el barrio de La Madera era humilde, pero con él a mi lado, el mundo parecía suficiente. Hasta que la vida me lo quitó todo de un golpe. Recuerdo ese día perfectamente. Era una tarde cualquiera, y yo estaba en casa esperando a Andrés cuando un estruendo sacudió el suelo. Un ruido fuerte, seco y aterrador. Sentí un brinco en el corazón y salí a la calle. Los vecinos miraban hacia las minas, y el aire estaba cargado de polvo y gritos. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Pasaron horas sin noticias, y la angustia me iba aplastando más con cada minuto que pasaba. Fue entrada la noche cuando alguien se acercó, y con solo mirarme, me dio la peor noticia de mi vida. Andrés había muerto en la explosión. Quedó atrapado entre piedras y polvo,
y no volvería jamás. Me encontraba sola, intentando sobrevivir en el barrio de La Madera, cuando el hambre y la necesidad de seguir adelante me impulsaron a buscar trabajo. Una noche, mientras deambulaba por las calles oscuras después de otro día fallido en la búsqueda de empleo, una figura delgada apareció en un callejón sin apenas hacer ruido. Era una joven de aproximadamente 17 años, vestida completamente de blanco y con un semblante que no encajaba con la inocencia de su edad. Me miró fijamente, como si ya supiera quién era yo. «¿Eres Norma, verdad?», preguntó, su voz baja y etérea como un susurro. Me sorprendió que conociera mi nombre, pero asentí, sin encontrar palabras. «Mi tía, la señora Tomasa, está buscando allá a alguien que le ayude en casa. Si estás interesada, sígueme», continuó, sin un ápice de emoción en su tono. La joven me dio la espalda y comenzó a caminar con pasos ligeros pero firmes, como si flotara en lugar de andar. No podía permitirme rechazar un trabajo, aunque algo en esa chica me hizo estremecerme. Así que la seguí, pasando por calles cada vez más oscuras y estrechas, hasta que llegamos a una casa, es antigua y algo desgastada en el barrio 3. Me recibió una mujer alta y delgada, de aspecto frágil, casi etérea como su sobrina. La señora Tomasa tenía la piel blanca, casi translúcida, y unos ojos oscuros y profundos que me observaban con una intensidad inquietante. «Bienvenida, Norma», dijo con una sonrisa forzada. «Gracias por aceptar el trabajo. Lo que necesito es simple, limpiar cada rincón de esta casa, y podrás descansar en la habitación de huéspedes cuando termines. Pero...» Hizo una pausa, clavando su mirada en Edviegia en la mía. «Nunca entres al sótano. Es un lugar prohibido, ¿es entendido?». Su tono severo y el modo en que me miró me provocaron escalofríos, pero mi necesidad de dinero y de algo de estabilidad fue más fuerte que la inquietud. Acepté el trabajo, prometiendo a Tomasa que respetaría esa regla. Primeros días en la casa. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes aparentes. Rocío era reservada, siempre manteniéndose en silencio y observándome desde la distancia, como si quisiera descifrar cada uno de mis movimientos. Tomasa, por otro lado, me dirigía una mirada fría y distante, asegurándose de que cumpliera con cada tarea. Aunque las tareas eran muchas y extenuantes, la recompensa me ayudaba a soportar la carga. La casa en sí estaba llena de objetos antiguos y decorada con un lujo austero, casi triste, como si cada rincón estuviera atrapado en un tiempo pasado. «Rocío, ¿llevas mucho tiempo aquí con tu tía?», le pregunté un día, en un intento de romper el hielo y entender mejor a esa joven de apariencia frágil, pero mirada impenetrable. Ella solo me observó por un segundo, antes de responder, con una leve sonrisa que no alcanzaba a iluminar su rostro. «Toda mi vida», dijo, y luego se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. La noche de la soledad. Una noche, Tomasa me pidió que me quedara sola en la casa. Me dijo que ella y Rocío tenían un asunto importante y regresarían al día siguiente. Me prometió un pago extra, y aunque sentía una extraña inquietud, no pude rechazar la oferta. Cuando ambas se marcharon, la casa cayó en un silencio profundo y pesado. Sentía que cada rincón absorbía mis pasos, y hasta el aire se tornaba denso, como si la casa misma estuviera llena de secretos que no quería compartir. Mientras cenaba sola en la cocina, un sonido extraño rompió la quietud. Era un susurro, suave y desgarrador, que me heló la sangre. «Ayuda», dijo la voz, prolongando cada letra. «Ayuda, ayuda». La voz repitió el mismo lamento 3 veces, cada vez más desesperada. «Ayuda, ayúdame, ayuda». Mis manos temblaban mientras el sonido reverberaba en el silencio.
y cada palabra me erizaba la piel. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en mi pecho y los sentidos alertas. Respiré hondo, tratando de reunir el coraje suficiente para averiguarlo. Con pasos lentos me dirigí al sótano, aguantando el impulso de correr. Al llegar, vi que la puerta estaba ligeramente entreabierta y el aire que salía de allí era pesado y denso, con un aroma rancio y oscuro que me revolvía el estómago. La empujé con suavidad y la puerta se abrió con un crujido que pareció resonar en toda la casa. Apenas respirando, comencé a descender las escaleras de madera que crujían bajo mis pies. Cada paso hacia abajo era una lucha contra el miedo, pero me empujaba el sentimiento de que tenía que llegar hasta el fondo de aquel misterio. La linterna en mi mano apenas iluminaba los contornos de las paredes mohosas y los objetos cubiertos de polvo que parecían haber sido abandonados allí por décadas. Finalmente, llegué al final de la escalera y la luz de la linterna reveló una jaula en el centro del sótano. Mis ojos se abrieron de horror al ver las figuras en su interior. Eran jóvenes, sus cuerpos delgados y rostros demacrados, con ojos vacíos que me miraban como si no entendieran si lo que veían era real. Algunos tenían la piel sucia y desgarrada, y otros apenas podían sostenerse en pie. Uno de ellos se acercó a los barrotes con dificultad y murmuró con voz temblorosa: «Por favor, ayúdanos». El sonido de su voz, tan débil y rota, me sacudió hasta los huesos. El terror se apoderó de mí, y mi primer impulso fue salir de allí lo más rápido posible. Apenas podía respirar. Cada rincón de ese sótano parecía estar impregnado de un mal indescriptible. Me volví y subí las escaleras a toda velocidad, sin mirar atrás, sintiendo que en cualquier momento algo oscuro y desconocido podría alcanzarme. Salí corriendo de la casa, jadeando y con el corazón desbocado. Necesitaba ayuda, y solo una persona podría convocar aquí la comunidad en silencio y sin alertar a Tomasa y Rocío. Me dirigí directamente a la casa del alcalde, sin detenerme ni un segundo. Al llegar, golpeé la puerta repetidamente hasta que él abrió, alarmado por mi expresión de pánico. «Norma, ¿qué pasa?», preguntó con el rostro preocupado. «Señor alcalde», le dije, tratando de controlar mi voz. «En la casa del barrio 3, en el sótano. Hay jóvenes atrapados. Hay algo oscuro allí. Algo que esas mujeres han estado haciendo. Sacrificios. Creo que Tomasa y Rocío son responsables de las desapariciones». Sus ojos se agrandaron y pude ver el impacto de mis palabras en su rostro. Tomó un momento para asimilar la gravedad de lo que le decía, pero al ver la desesperación en mis ojos, no dudó ni un segundo más. «Convocaremos a los comuneros en la plaza», respondió en voz baja, comprendiendo que el sigilo era crucial. «Si lo que dices es cierto, tenemos que actuar rápido y evitar que esas mujeres escapen. Acordamos reunirnos en la plaza del pueblo en media hora. Solo los hombres y mujeres más confiables, para no levantar sospechas. La junta sigilosa». Esa misma noche, la comunidad se reunió en la penumbra, sus rostros iluminados solo por la tenue luz de una linterna. Hombres y mujeres intercambiaban miradas de desconcierto y miedo. El alcalde, con voz firme y decidida, les explicó la situación, relatando lo que yo había escuchado y visto en la casa del barrio 3. Mis palabras de que allí podía encontrarse el oscuro secreto de las desapariciones conmocionaron a todos. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo el alcalde, su mirada firme. «Si Tomasa y Rocío están detrás de esto, debemos enfrentarlas. Por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por la paz de nuestra comunidad». Uno a uno, los comuneros asintieron.
tomando palas, hachas y antorchas. Se organizó un plan. Nos infiltraríamos en la casa con sigilo, liberaríamos a los jóvenes que estuvieran allí y, de ser necesario, acabaríamos con el mal que acechaba a nuestro pueblo. La rescate en el sótano prohibido. Volvimos a la casa del barrio 3 en medio de la noche. Los comuneros se deslizaban como sombras, moviéndose en silencio para no alertar a las brujas. Con un nudo en la garganta, los guié hasta el sótano prohibido. El silencio era profundo y pesado, y el eco de nuestros pasos parecía gritar en medio de la oscuridad. Abrimos la puerta con cautela, y lo que vi me dejó sin palabras. El sótano, húmedo y oscuro, estaba lleno de cajas y objetos abandonados, pero en el centro había una jaula grande. Dentro, un grupo de jóvenes con miradas perdidas y rostros pálidos, casi sin vida, nos observaba con una mezcla de esperanza y desconcierto. Me acerqué a ellos con el corazón palpitante. Tranquilos, estamos aquí para ayudarlos, dije, buscando una palanca con la que abrir la jaula. Los jóvenes comenzaron a moverse débilmente y algunos extendieron las manos, como si dudaran de que alguien realmente viniera para salvarlos. Encontré una palanca oxidada y, con ayuda de algunos hombres, forzamos la jaula hasta que la cerradura cedió y se abrió. Los jóvenes, tambaleándose y apoyándose unos en otros, comenzaron a salir. La comunidad entera los miraba con lágrimas en los ojos y el alma conmovida. Sin embargo, no habíamos terminado. Al subir las escaleras encontramos a Tomasa y Rocío bloqueando la salida. Las dos mujeres nos observaban con una expresión de odio profundo y sus ojos oscuros reflejaban una maldad indescriptible. Creían que podían enfrentarse a nosotras. Rugió Tomasa, su voz profunda y amenazante. Ustedes no entienden nada. Hemos sobrevivido siglos y nadie puede detenernos. No permitiré que sigas lastimando a esta comunidad, le respondí con la valentía que la presencia de mis compañeros me daba. Hoy se acaba tu reinado de terror. La multitud se amotinó y Tomasa y Rocío, dándose cuenta de que no podrían enfrentarnos, intentaron escapar. Pero los comuneros las rodearon, levantando antorchas y gritando con una furia ancestral. En un último intento de resistir, las dos mujeres pronunciaron palabras extrañas, en un lenguaje oscuro y desconocido. Y por un instante, el aire se tornó aún más pesado, casi irrespirable. Pero nuestra voluntad era más fuerte. Unidos, avanzamos contra ellas. Y cuando la primera antorcha tocó el borde de sus vestidos, un grito desgarrador llenó la noche. Las llamas comenzaron a consumirlas, y en pocos minutos, aquel fuego se extendió por toda la casa, destruyendo cada rincón y cada recuerdo oscuro que había sido testigo de su crueldad. La destrucción de la casa y la liberación final. Los gritos de Tomasa y Rocío se desvanecieron en el crepitar de las llamas, mientras la casa del barrio 3 se consumía en un incendio purificador. Nos quedamos todos afuera, observando cómo cada pared, cada viga y cada secreto se transformaban en cenizas bajo la luz de la luna. Los jóvenes, aquellos prisioneros que apenas podían sostenerse en pie, miraban el fuego con lágrimas en los ojos, como si finalmente hubieran sido liberados de una pesadilla interminable. Hoy hemos recuperado la paz, dijo el alcalde, colocando una mano en mi hombro. Y tú, Norma, nos has dado el valor para enfrentar este mal. Aquellas palabras llenaron mi corazón de una mezcla de gratitud y orgullo. Sentía que, aunque había perdido mucho en la vida, aquella noche había encontrado una nueva fuerza y un propósito en proteger a mi gente.